Saber comenzar bien el día nos dispone para que tengamos un muy buen día. Regularmente cuando despertamos en la mañana, de inmediato nos llenamos de preocupaciones pensando en todo lo que tenemos que realizar a lo largo del día. De ahí la necesidad de adoptar nuevos hábitos diferentes. Por eso, cuando despiertes en la mañana, en vez de llenar tu mente de preocupación, por el contrario, en ese instante, respira profundamente y descubre que tienes vida delante de ti. Tienes el mayor de todos los milagros, que es tu vida. De inmediato agradece, agradecele a Dios por ese nuevo día, agradecele a Dios por el techo que te ha cobijado durante la noche. Dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios quizás por la salud, por el trabajo, por la oportunidad de hacer algo. Dale gracias a Dios por aquellas cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que son un gran tesoro en nuestra vida. Y cuando agradeces, cuando das gracia, de inmediato entonces ofrécele a Dios ese nuevo día, ofrécele a Dios todo lo que tienes que realizar, ofrécele a Dios aquellas cosas que de una u otra manera te están angustiando o preocupando. Ofrécele a Dios tu prueba, tu tribulación, todo lo que tengas que hacer en ese día. Qué importante es entonces que adoptemos una nueva mentalidad y sobre todo que descubramos que de la manera como yo comienzo el día, estoy determinando cómo voy a vivir ese día. Comienza tu día dando gracias. Comienza tu día alabando y bendiciendo a Dios. Comienza tu día con un corazón lleno de alegría, de optimismo y sobre todo descubriendo ese gran milagro que es tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 19 del 23 al 30. Es una continuación, por supuesto, de la historia del joven rico. Aquel joven que moralmente hablando era muy bueno. Un joven preparado, un hombre de una gran posición, un hombre que gozaba del respeto y la admiración de muchas personas. Un hombre que sin lugar a dudas pues conocía la ley de Dios, se preocupaba por cumplirla. Es decir, estamos hablando de un hombre de bondad, un hombre de valores, un hombre de principios. Un hombre que, como dije, aparentemente lo tenía todo, pero que después descubrimos estaba insatisfecho. Este hombre tuvo la oportunidad de convertirse en un gran seguidor de Jesús, pero cuando el Señor le propuso que vendiera todo para dárselo a los pobres y luego seguirlo a Él, la palabra de Dios, recuerde, nos dice que se fue muy triste porque era muy rico. Yo siempre me quedé pensando en este joven y me quedo pensando todavía, ¿qué hubiera pasado si este joven hubiera seguido a Jesús? Piensa por un momento lo que hubiera sucedido. No sabemos cómo se llama este joven, pero estoy convencido de que si a lo mejor hubiera seguido a Jesús, quizás hubiera sido el reemplazo de Judas, el que traicionó al maestro. A lo mejor hubiera tenido la oportunidad, no sé, de ser testigo de tantos milagros del Señor. Hubiera escrito quizás un evangelio o una carta, qué sé yo, todo el potencial que a lo mejor este joven tenía. Sin embargo, hoy día no sabemos su nombre, recordamos su historia, pero una historia bastante triste porque se fue. Y Jesús dice, por supuesto, después, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero me gusta más otras versiones que dicen, ¿verdad? Qué difícil es para las personas que ponen su confianza en el dinero entrar en el reino de Dios. Ahí está la clave. No es que la riqueza sea un problema para entrar en el cielo. No, no es que la riqueza se convierta en un obstáculo y la pobreza en un instrumento para llegar al cielo. No, nada de eso. La riqueza en sí misma no es mala. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál fue el problema con este joven rico? Fue su apego al dinero. Es que él amó más su dinero que a Dios. Es que él confiaba más en su dinero que en Dios. Ahí está la gran dificultad. Él puso su seguridad en aquellas posesiones y eventualmente terminó siendo poseído por lo que tenía. Ese fue el gran problema del joven. No era lo que él tenía. Es que no fue capaz de desprenderse de ello para luego seguir a Jesús. Qué importante es aprender lo que este evangelio nos quiere decir. La gran dificultad del joven fue que no entendió que lo que Jesús le ofrecía, esa experiencia de seguirlo a Él, era mucho más hermosa, mucho más grande y mucho más segura que lo que Él, por supuesto, tenía.
no fue capaz de entender el ofrecimiento de Jesús, como muchos hoy día tampoco lo entienden. Y simplemente hay que orar para que tú y yo lo entendamos. No se trata de juzgar a aquellos que no lo han entendido, se trata de que tú y yo lo entendamos, porque déjame decirte, muchas veces ni siquiera nosotros lo hemos entendido. Si lo hubiéramos entendido realmente, o mejor entendiéramos todo lo que el Señor nos ofrece, créeme que hace rato habríamos vendido todo por seguirlo a Él. Pero todavía nos falta captar, entender, llegar a la profundidad de este gran ofrecimiento que el Señor realmente nos hace para todos los que le seguimos a Él, o al menos estamos buscando seguirle a Él. Aquel joven se fue, y es allí donde Pedro aprovecha para hacerle esta pregunta a Jesús, una pregunta que parece inoportuna, imprudente, yo diría también ingrata en cierto sentido, sí, pero una pregunta válida, y Jesús la responde. Pedro le hizo esta pregunta al Señor, qué interesante. Y nosotros que lo hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué hay para nosotros? Que lo hemos dejado todo. Claro que sí, Pedro lo había dejado todo. Recuerda que cuando Jesús pasó allí junto al mar de Galilea, él estaba con su hermano echando las redes. Jesús los llamó, síganme, y dejándolo todo le siguieron. Y más adelante estaba Santiago y Juan, estaban remendando las redes. Jesús les llamó y ellos dejaron sus redes, su padre, y le siguieron. Mateo también estaba allí en un puesto, era cobrador de impuestos. Jesús le dijo, sígueme, y el hombre lo dejó todo y le siguió. Claro, estos hombres lo habían dejado todo. Quizás no tanto como aquel joven rico, pero lo habían dejado todo. Sí, habían dejado una carrera, habían dejado un trabajo, habían dejado familias, habían dejado su barca, sus redes, su puesto de negocio. Lo habían dejado todo por seguir al Señor. Y Pedro dice ahora, ¿y nosotros qué? ¿Qué hay para nosotros? Que lo hemos dejado todo. Y Jesús respondió. Escuchemos esta respuesta de Jesús tan hermosa. Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, aquí viene lo más importante, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dejarlo todo es una cosa impresionante. No es fácil, pero seguirlo a Él es una cosa todavía mucho más grande. Sí, te lo vuelvo a decir. Dejarlo todo es algo grande. No es fácil. Pero seguirlo a Él es todavía algo mucho más grande. Y qué hermoso. El Señor dice, ustedes que lo han dejado todo por seguirme a mí, cuando yo me siente en mi trono, ustedes se sentarán en un lugar privilegiado. En un lugar privilegiado. Recordemos que los judíos creían en la restauración de Israel. Y Jesús les ofrece a sus discípulos suyos ese lugar de privilegio en ese momento glorioso. Un lugar de privilegio para los que han dejado todo por seguirle a Él. Pero no solamente eso, dice el Señor, algo todavía mucho más. Y esto es hermoso. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. 100 veces más en este mundo y en el otro mundo la vida eterna. Yo soy testigo de cuántas bendiciones realmente el Señor nos da. Que es fascinante seguir al Señor. Realmente es fascinante poder entender todo esto. Los que lo siguen a Él. Yo conozco muchos que lo han dejado todo, pero no lo han seguido a Él. Y si tú te das cuenta, al final lo dejaremos todo. Al final lo dejaremos todo porque nada nos llevaremos con nosotros. Pero qué importante es cuando lo dejamos todo por seguirlo a Él. Por caminar con Él, por entrar en esa aventura de seguir a Jesús, que nos ofrece 100 veces más. Y la recompensa más grande, la vida eterna, es que con Jesús nunca vamos a perder. Con Jesús siempre vamos a ganar.
Somos más que ganadores. Por eso la palabra de Dios dice algo que es uno de los versículos que más me encanta a mí. 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Repito. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¡Qué hermoso! Ni ojo vio, ni oído yo, ni por la mente del hombre pasó lo que Dios ha preparado para los que lo aman, para los que lo siguen. Esto es fascinante. Muchos tienen miedo de seguir a Jesús porque creen que van a perder. No se dan cuenta que cuando tú sigues a Jesús no vas a perder, por el contrario, vas a ganar. Vas a ganar una vida con propósito, vas a entender el plan de Dios, te vas a dar cuenta que Él te trajo a este mundo y te dio un cuerpo, sí, para enfrentar los desafíos de la vida, pero también para crecer, para gozar, para ser feliz, para que cuando regresemos a Él seamos mejores seres humanos, mejores personas. Qué hermoso saber que Dios un día me envió a este mundo, pero que un día yo voy de regreso a Él, y cuando llegue de regreso a Él voy a ser mejor de lo que soy en este momento, porque Dios día tras día me está revelando su plan, me está mostrando su propósito, y yo entiendo ese propósito en la medida en que lo sigo a Él. Muchos de ustedes que dejaron a un lado quizás, no sé, vicios, tantas cosas, a lo mejor posesiones y tantas ataduras, han entendido lo que significa seguir al Señor y la alegría, la paz, la felicidad con que Él llena el corazón de todos nosotros que lo estamos siguiendo y que estamos procurando día tras día ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Es que el Señor te da ese propósito, te muestra ese plan hermoso. Te convences que realmente estás aquí no por casualidad, sino por un propósito divino. Que Dios te preparó para este mundo, que Dios te dio todo lo necesario para que puedas hacerle frente a los retos de la vida. Que Dios te da todo para que puedas crecer y ser un mejor ser humano, para que cuando regreses a Él seas mucho más como Él. Esta es la belleza de caminar con el Señor. Esta es la belleza de seguir al Señor. En este mundo Él nos da todo. Cuando tú lo sigues a Él, te das cuenta de que no eres un huérfano, sino que tienes un Padre en el cielo que te cuida, que te ama, que te protege, que te bendice, que tienes un hermano llamado Jesús que está a tu lado, que te está mostrando siempre el camino y que tienes la fuerza de Dios a través de su Espíritu que opera dentro de ti. Descubres que a través de tus acciones de bondad, de amor, estás impactando el mundo, estás haciendo una gran diferencia, estás mostrando la bondad de Dios a otras personas que están cerca de ti. Cuando tú te das cuenta que realmente estás en este mundo por un propósito de Dios, entonces tienes la capacidad para entender el camino, el sendero por el cual Dios te está llevando. Y tú alabas y bendices. Y todo en tu vida tiene sentido, aún aquellos momentos de dificultad, de tribulación, porque sabes que hay un Dios que está contigo, un Dios que está en control, un Dios que hace posible lo que te sucede, un Dios que en medio de todo trabaja para nuestro bien, un Dios que convierte todo en este mundo para que trabaje en nuestro favor, a nuestro favor. Corrijo, un Dios que hace posible que todo suceda para nuestro bien, que todo convenga para nuestro crecimiento, que todo nos convenga, o mejor no, un Dios que hace posible que todo lo que te sucede en el mundo trabaje para tu bien, obre para nuestro bien, a favor de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios y eso lo entendemos en la medida en que seguimos al Señor. Y por supuesto, qué felicidad saber que un día recibiremos esa vida eterna, es decir, una vida por siempre, una vida que nunca se acaba en la presencia de Dios, en la presencia de ese Dios que nos ha amado desde toda la eternidad. Y es llegar a Él para poder vivir en ese amor por siempre, sin fin, gozando de su presencia. Siga hoy al Señor, no tengas miedo, vale la pena hacer ciertos sacrificios, vale la pena dejar a un lado todo lo que pueda ser un obstáculo para seguirle a Él, vale la pena caminar con el Señor y hacer de Él el mayor tesoro de nuestra vida. Un día, un joven rico pudo hacer de Cristo su tesoro
pero su corazón estaba puesto en otros tesoros que eran pasajeros y que eventualmente iban a pasar, se iban a acabar, porque ese es el mundo, es efímero. Pero tú y yo tenemos hoy la oportunidad de poner el corazón en el verdadero tesoro, que es nuestra relación con Cristo Jesús. Camina hoy con Él, déjate guiar por Él, porque vale la pena seguirlo a Él. Seguirlo a Él siempre nos hará ganadores. Y tú eres una ganadora, tú eres un ganador. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.